Sabemos que en el Alzheimer existen trastornos cognitivos como la pérdida de la memoria. ¿Pero qué le pasa al cerebro en esta enfermedad? Uno no sabe quién va a desarrollar enfermedad de Alzheimer en el día a día. En los casos de los pacientes con Alzheimer de herencia dominante, eso ya está aclarado de antemano, porque un simple estudio genético nos dice con una certeza casi del 100% quién va a desarrollar la enfermedad. Tengo historial familiar de personas de Alzheimer, desde tíos, madre, abuela y todo lo demás. Entonces el equipo de acá de Fresney me convocó y yo soy pro ciencia y dije, bueno, alguien tiene que hacer algo. Formamos parte de un estudio internacional para tratar de descubrir nuevos marcadores moleculares que permitan anticipar o diagnosticar mejor, en este caso, la enfermedad de Alzheimer. Este es el momento, si vos le preguntás a Patricio ahora, él dice, yo trabajo para llegar a este momento, para poder ofrecerle a los pacientes una posibilidad de un ensayo clínico, de una ventana terapéutica posible que después se pueda generalizar. Se trata de eso, de colaborar con la ciencia. Sabemos que en el Alzheimer existen trastornos cognitivos como la pérdida de la memoria. ¿Pero qué le pasa al cerebro en esta enfermedad? Lo que ocurre, se sabe desde hace muchos años, es la acumulación anómala de proteínas. Hay proteínas que se empiezan a agregar formando estas acumulaciones u ovillos en el cerebro que impiden el correcto funcionamiento de las neuronas. Existen algunos casos de Alzheimer genético. En un porcentaje son menores a los otros casos. Normalmente el Alzheimer se evidencia luego de los 70 años, mientras que en el caso del Alzheimer genético aparece mucho más temprano. Estoy yendo al Hospital Fresney a encontrarme con Patricio Krem, médico neurólogo, y Ezequiel Surace, bioquímico, que trabaja en una investigación sobre Alzheimer hereditario, que además incluye ensayos con tratamientos que están aún en etapa de experimentación para tratar los síntomas. ¿Y qué es DIAN? El DIAN significa Red de Alzheimer de herencia dominante, que en definitiva es una forma muy rara de enfermedad de Alzheimer que se transmite genéticamente, generación tras generación, debido a mutaciones en ciertos genes, y solo representa el 1% de los casos totales de Alzheimer, porque es una forma rara, pero yo diría que muy dramática. Y afecta a gente muy joven, cuando la forma clásica en verdad afecta a mayores. Entonces, yo siempre digo que son como los perros verdes dentro de una enfermedad muy, muy frecuente. Uno no sabe quién va a desarrollar enfermedad de Alzheimer en el día a día. Uno puede tener un riesgo y una estimación, pero nunca va a tener realmente la certeza de quién va a desarrollar enfermedad de Alzheimer. En los casos de los pacientes con Alzheimer de herencia dominante, eso ya está aclarado de antemano, porque un simple estudio genético nos dice con una certeza casi del 100% quién va a desarrollar la enfermedad. Entonces, eso es un modelo científico único y muy interesante. Ezequiel, te hago una pregunta. ¿De dónde aparecen estas mutaciones? ¿De dónde vienen? Hay una mutación en un gen, el gen es presenilina 2, y hay una mutación que se dio en alemanes del Volga. Era una población alemana que se mudó a Rusia allá por el 1800 y que suele suceder con muchas enfermedades genéticas, que cuando tenés poblaciones muy cerradas, que no hay intercambio con el exterior, si llega a ocurrir al azar una mutación y como está cerrado, se amplifica esa mutación en esa población y se llama efecto fundador. Después, lo que sucedió con esa población, murió la reina, que era alemana, que se había casado con un zar ruso. Cuando muere ella, los rusos dicen, bueno, queremos nuestras tierras. Y hay una diáspora, hay poblaciones en Brasil y acá en Argentina, en Entre Ríos y en Colonia Hinojo, provincia de Buenos Aires. Hola, Julián. Hola, ¿cómo estás? Alejandro, un gusto. Igualmente. ¿Cómo te va? ¿Bien? Bien, todo tranquilo. ¿Cómo te la llevas? Bien, el pinchazo es lo peor. Lo demás es como que fluye, no hay ningún problema. ¿Qué es lo que estás haciendo acá? Estoy en un protocolo de DIAN, donde se están combinando un par de medicamentos que lo que va a hacer es justamente, en el caso mío, yo no tengo o sea, tengo el gen, pero no lo tengo desarrollado. Tengo historial familiar de personas de Alzheimer,
desde tíos, madre, abuela, todo lo demás. Entonces el equipo de acá de Flenny me convocó y yo soy pro ciencia y dije, bueno, alguien tiene que hacer algo. Y acá estamos. ¿Sos de acá de Capital? ¿De dónde sos? Soy de Entre Ríos. Ajá. O sea, nací en Entre Ríos, viví 23 años acá en Capital y ahora vivo en Pilar. ¿Y tu familia que vino allá de Alemania? ¿Cómo fue todo ese...? Bueno, al llegar acá a Entre Ríos, mi bisabuela ya tenía unos síntomas, pero ellos no sabían identificar qué es lo que pasaba. O sea, no había una ciencia que te haga un diagnóstico o algo por el estilo. Y esto empezó a divulgarse entre las distintas aldeas y de que se daban cuenta que había personas que tenían algo, pero que no sabían qué era. Y que eran muy jóvenes y perdían la memoria. Y de repente también morían muy jóvenes. De hecho, mi mamá se murió a los 63 años. La hermana más chica de mi mamá se murió a los 58 años. Tengo una prima acá que se murió a los 52. O sea que lo de la memoria todavía más temprano. Más temprano. Cuando mi mamá todavía vivía y tenía la enfermedad, siempre los médicos en Entre Ríos le decían que lo mejor era que tenían que venir acá a Flenny. Entonces yo la traje. Y bueno, no había tanto desarrollo como lo que hay el día de hoy. Entonces le hicieron unos test, no sé, preguntas, que obviamente ella ya estaba bastante perdida. ¿Qué día es? ¿Qué hora es? Hasta que se llegó un momento que ya no había mucho más que hacer. Bueno, y todo eso te trajo hasta acá. Hasta Flenny. Bueno, tuve la entrevista con Patricio. Me estuvo contando, básicamente, los protocolos nuevos, las cosas que se podían hacer. Y la verdad que me pareció que era una oportunidad única. Y como ellos ya sabían que yo los acompañaba, Flenny me convocó ya con este proyecto hace como 4 años atrás, que era un proyecto. Formamos parte de un estudio internacional en donde varios otros centros de todo el mundo con sus pacientes aportan muestras para tratar de descubrir nuevos marcadores moleculares que permitan anticipar o diagnosticar mejor, en este caso, la enfermedad de Alzheimer. Yo soy técnica de laboratorio. Ajá. Recibimos muestras de sangre, de suero y de plasma. ¿Estas son todas de pacientes? El mismo paciente se le sacó sangre y después se le hizo una punción lumbar para líquido cefalorraquídeo. Ajá. Lo separamos, la centrifugamos y después eso lo discutamos en crioviales que son iguales a estos. Estos ya tienen líquido cefalorraquídeo y de acá viajan a Estados Unidos. Y allá terminan de hacer los análisis. Ya terminan de hacer todos estos. Estas son las bolsas de colección que se usan para enviar. O sea, este protocolo lo que tiene es que es un ensayo clínico que lo que quiere hacer es evaluar la eficacia. Entonces vos tenés que saber en el estado basal, antes de recibir ningún anticuerpo, cómo eran los marcadores de Alzheimer en esta persona. Y para eso tenés el plasma, que es lo que las chicas están alicuotando, y el suero. Y ese es el punto cero. A partir de ahí, esa persona va a recibir distintas dosis de anticuerpo a lo largo de varias semanas y después vas a sacar sangre de vuelta y ver si esos marcadores, que antes te decían, esta persona ya tiene Alzheimer, si esos niveles de proteínas anómalas empiezan a bajar, lo cual hablaría de que es eficaz el tratamiento. Como esto es un ensayo clínico que lo que vos querés probar justamente es la eficacia, tenés que ir monitoreándola cada cierto tiempo. Y esta parte es tiempo cero. A partir de ahora, cada vez que esa persona se infunda el anticuerpo, va a sacarse sangre para ver cómo varía. La punción lumbar es un procedimiento que tiene múltiples funciones en la neurología porque logra extraer algo que se llama líquido cefalorraquídeo, que es un líquido que recubre el cerebro y el sistema nervioso central, y yo diría que es uno de los líquidos corporales que mejor habla de lo que está pasando en el cerebro. ¿Eso por qué lo decís? Por ejemplo, porque uno podría tomar muestras de sangre, por ejemplo. Claro, el problema con las muestras de sangre es que ahí se vuelca todo lo que pasa en el resto del cuerpo. Entonces el líquido cefalorraquídeo nos da la exclusividad de lo que pasa en el sistema nervioso central. Entonces si uno quiere ver qué está pasando con alguna enfermedad, sería como el líquido recomendable. Siempre es informativo. Ahora, el estudio en sí es tan desafiante y tiene tantos requerimientos que la verdad que involucra a toda la institución. Es un estudio que es muy exigente en cuanto a estructura y sin Ezequiel en este caso en laboratorio molecular y ni les digo toda la gente que está detrás de cámara, digamos, para los otros estudios que son desde imágenes, evaluaciones cognitivas, extracciones de sangre,
Otro biomarcador se llama PET cerebral. Bueno, soy Janina Bérgamo, soy la jefa del Centro de Imágenes Moleculares, PET, de Escobar. PET es, sus siglas significan tomografía por emisión de positrones y es un método de diagnóstico por imágenes que utiliza sustancias radioactivas. Contamos con un ciclotrón y un equipo de PET. Se utilizan radiofármacos específicos para este protocolo que intentan determinar la presencia de los biomarcadores de la enfermedad de Alzheimer, como son el amiloide, el tau y si hay disfunción metabólica. Y para ello se utilizan 3 radiofármacos diferentes que se sintetizan aquí en la sede, aquí con el ciclotrón al lado, y son carbono 11-PIB, con flúor MK 6240 y 18 flúor FDG. Esos 3 nos van a dar información acerca de estos biomarcadores de la enfermedad de Alzheimer. Mi nombre es Nicolás Caricato, yo soy operador y hago mantenimiento en el ciclotrón PET Trace 800 de Flenny, de la instalación Centro de Imágenes Moleculares acá en Escobar. Y acá les presento el equipo. Es de la marca GE, es un ciclotrón de 16 MeV que sirve para producir material radioactivo que después se usa para síntesis de radiofármacos, que luego se usan para diagnóstico en imágenes en diferentes cosas. Esas sustancias radioactivas se le inyectan al paciente y lo que tienen es que son sumamente específicas para lo que uno está buscando, a diferencia de otros medios de contraste. Estos radiofármacos o radiotrazadores que uno inyecta van a marcarnos y a unirse a determinadas sustancias, proteínas o a marcar determinadas funciones neuronales en este caso. Una vez que está dentro del equipo, el paciente no se debe mover para poder tener una mejor calidad de imagen. Luego, finalizado la adquisición, que pueden ser también 20, 15 a 30 minutos, recién se ve si la imagen estuvo estáticamente bien o si tuvo algún tipo de movimiento. Si no hubo ningún tipo de movimiento, entonces el paciente recién puede volver al cuarto de inyección para aplicarle otro radiofármaco más. Está descrito y es bien conocido que el amiloide en la corteza se deposita aproximadamente entre 15 a 20 años antes del inicio de los síntomas de la enfermedad. Y eso es lo que podemos observar a través de uno de estos radiotrazadores, que es el PIB. Entonces, si vos pudieras tener un biomarcador en sangre, que vos haces un screening, lo detectás y decís, uy, está empezando a aumentar, ya podés hacer una intervención, la que sea, para tratar de o aminorar o detener ese depósito. Bueno, esto es un poco el lugar, nuestras oficinas, donde nos juntamos con el resto del equipo y coordinamos el estudio, que en sí es muy desafiante porque consiste en muchísimas visitas de varios pacientes y es una bola de nieve, cada vez hay que organizar cada vez más cosas. El estudio tiene sus proyectos, digamos, de investigación y estábamos viendo con uno de nuestro grupo de neuropsicología la posibilidad de pedir un subsidio para extender, digamos, la investigación. El estudio no solo prueba drogas y también, como es un modelo bastante único de la enfermedad, nos permite tratar de contestar otras preguntas. Porque en verdad te estás agarrando de la edad reportada en la literatura, digamos, de comienzo, pero no sabes exactamente lo va a empezar a esa edad. Por ahí sí agarrar, esto sí lo hablamos, ver cuáles de estos también tienen 2 evaluaciones, porque hay algunos que sí van a tener, no tanto nosotros. Yo soy Florencia Clarence, soy neuropsicóloga. Trabajo en el DIAN, en el proyecto, como neuropsicóloga, evaluando la parte cognitiva de los pacientes. Algunos vienen cada un año, otros según los síntomas, a evaluarse si progresan las dificultades de memoria, de atención, con una evaluación neuropsicológica. Y ahora puntualmente estoy en este subproyecto que estamos tratando de investigar si hay asociación entre los determinantes sociales de la salud y la edad de inicio sintomática de estos pacientes. Dado que este modelo es muy predecible y la edad de comienzo se mantiene entre generación y generación, cuando uno encuentra una diferencia entre la edad estipulada y la edad observada,
se pregunta si hubo algún factor externo que explique esa diferencia. En este caso estamos viendo eso. La enfermedad de Alzheimer clásico son muchos los componentes que influyen en su desarrollo. Y hay factores modificables y hay factores no modificables. La parte genética por ahora no es modificable, pero la contribución de los factores modificables es la que se debería poder estimar, porque es la que es plausible de ser modificada justamente. Y si logramos dar con eso sería un gran avance, porque uno podría incluso, tratando otros factores, influir en el comienzo de la enfermedad. Bueno, mi nombre es Pablo Bagnati, soy especialista en psiquiatría y coordino neuropsiquiatría en el Servicio de Neurología Cognitiva en FLENI, en Buenos Aires, y soy investigador del proyecto DIAN. En FLENI tenemos el orgullo de estar infundiendo con anticuerpos monoclonales que muestran reducir la neuroprogresión en muchos de los pacientes, es decir, se ha hecho realidad. Cuando los anticuerpos trabajan sobre la proteína pegajosa del amiloide, que es la causa principal fisiopatológica de la enfermedad de Alzheimer, más probabilidad de disminuir el daño neuronal, porque la neurona queda más indemne, y sobre todo las conexiones entre las neuronas, lo que se llama la sinapsis, que es verdaderamente el paso de la información. Y para mí, que estoy en este proyecto hace más de 5 años, poder dar una respuesta de esperanza a estos jóvenes es algo superador. Este procedimiento son de 4 años. 4 años y es una vez por mes. Bueno, ¿y cuánto dura el procedimiento? O sea, 3 horas. ¿Te pincharon hace un rato? Hace un rato, sí. 3 horas y media. Va a venir una enfermera a controlarme cada 40 minutos. Y nada, y yo generalmente me traigo la computadora, o sigo trabajando como si nada, no altera nada. Después ellos me contactan al día siguiente si tengo algún síntoma, algo de, no sé, dolor de cabeza o lo que sea, nada. Por ahora, perfecto. De repente, para nosotros, las familias empiezan a tener un papel preponderante también en ayudar a los científicos a empujar las drogas, la aprobación, las leyes. Entonces, es como que en el siglo XXI ahora los pacientes dejan de ser meros receptores del consejo médico y científico, y ellos toman la posta y estamos todos en un mismo equipo. Y eso creo que en este proyecto en particular, creo que lo vimos como nunca. Y eso es la fuerza motriz, me parece. Yo diría que este estudio, para mí lo que más me atrae es que nos lleva de punta a punta con la medicina. Hablamos de un biomarcador de una proteína que está flotando en un líquido y después le tenemos que decir, en el mismo estudio le tenemos que decir a alguien que quizás vaya a desarrollar la enfermedad cuando él ya sabe o ella ya sabe lo que se trata porque se lo vivió en los padres. Desde lo médico abarca todo, es el estudio que más vanguardista en cuanto a esta enfermedad desde lo molecular y tiene un fuertísimo componente humano. Por lo cual es nuestra responsabilidad saber que semejante información que le vamos a dar a gente, como lo estamos haciendo, de 18 años en adelante, estén con una salud mental suficiente para poder absorber el impacto de semejante información. Y es difícil, sobre todo cuando viste a tu mamá. Yo a los 5 años tengo el recuerdo de darle de comer a mi abuela atada en una silla de ruedas para que no se caiga. Y ese es el recuerdo que tengo de mi abuela, que parecía muy anciana, pero era muy joven. En verdad, este estudio representa una gran esperanza para ellos. Es muy traumático saberse que uno es portador de una mutación que inevitablemente va a producir una enfermedad. Pero el estudio está probando tanto drogas que ya están aprobadas y drogas nuevas en combinación. Estamos saltando de que esto puede llegar a ayudar a mucha gente. A muchísima gente. Y yo creo que un poco hay que evangelizar en eso, o sea, ayudar a personas que están por ahí más, no están en Buenos Aires, están en, no sé, como el caso de Entre Ríos, que hay muchas comunidades alemanas, porque antes la persona que tenía el Alzheimer en un rincón y ahí se quedaba hasta que se moría. Bueno, ahora hay que hacer cosas y para eso alguien tiene que estar dispuesto a hacerlo. Bueno, se trata de eso, de colaborar con la ciencia.
Este es el momento, si vos le preguntás a Patricio ahora, él dice, yo trabajo para llegar a este momento, para poder ofrecerle a los pacientes una posibilidad de un ensayo clínico, de una ventana terapéutica posible que después se pueda generalizar. Entonces yo diría que para ellos es una de las pocas oportunidades que tienen para tratar de modificar lo que el destino les anticipa. El estudio representa una oportunidad única de intervenir que, si bien no sabemos si vamos a curarlo, por lo menos si podemos intervenir y desviar bastante el curso de la enfermedad, es muy significativo para ellos. Yo les digo a ellos que esta es la oportunidad que sus padres no tuvieron. Los estudios que involucran a estos pacientes están abriendo las puertas a nuevos conocimientos para poder tratar todos los tipos de Alzheimer que se conocen. Los tratamientos con anticuerpos monoclonales lo que ayudan es a disolver esta proteína que se acumula en el cerebro y a mejorar el estado cognitivo de los pacientes.